honrado con el reconocimiento Cardinal Van Galen Award, otorgado por Human Life International, presidente de la Asociación Nicaragüense de Bioética. Démosle la bienvenida entonces al doctor Rafael con un caluroso aplauso. Buenos días. En primer lugar, dar gracias a nuestro Creador por permitirme estar ante ustedes con temor y con temblor y hasta con un poquito de horror. Pero realmente hicimos el compromiso de ir donde el Señor nos llame y aquí estamos para abordar este tema como bateador emergente, porque el ilustre colega que lo iba a dar, desafortunadamente tuvo que partir a Ecuador con motivo de los siniestros que acaban de vivir. Esta frase de Efesios 6 es parte de lo que estamos viviendo. San Pablo escribe para el siglo XXI, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Siglo I o siglo XXI? Me presento con una frase que nos dijo San Juan Pablo II, que los obstetras católicos somos una especie en peligro de extinción. Precisamente porque los que no aceptamos los insumos de la cultura de la muerte, la anticoncepción, el aborto, la esterilización, la eutanasia, en los 5 continentes somos despedidos de las instituciones públicas, seguridad social, universidades y hospitales, porque en nuestras conciencias no está vivir más que el evangelio de la vida. Y a las escuelas de especializaciones, a los que aspiran a esta especialidad, les hacen llenar en sus formularios de petición si están dispuestos a hacer abortos, a hacer tecnologías de reproducción asistida, y el que no está de acuerdo en eso simplemente no es aceptado. De manera que es un reto que nosotros que llevamos de salida veremos cómo los futuros ginecobstetras puedan recibir formación completa sin tener que vender su conciencia. Vamos a ver el inicio de la vida humana y después un estatuto antropológico del embrión humano. Esta conferencia no es personal, he tomado de uno y de otro autor, dada la emergencia, pero creo podemos explicar algo fundamental: el inicio de la vida humana. Espermatozoide con su carga genética de ADN rumbo al óvulo. La carrera de la vida. El óvulo y su carga genética, con su carga de su ADN, ambos solamente tienen la mitad de los cromosomas que tiene todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, todas nuestras células tienen 46 cromosomas, son células diploides. Los gametos
solamente tienen la mitad. Cada uno 23 cromosomas que van a provenir de la madre y 23 cromosomas que van a provenir del padre. Y desde el mismo momento de la fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que se contiene en el espermatozoide, existe un ser humano, dicho por el siervo de Dios, Jerome Lejeune, catedrático de genética de la Sorbona. 23 cromosomas aportados por la madre, con toda la carga genética de todos sus antecesores desde los inicios de los tiempos, y 23 cromosomas aportados por el padre. Yo reflexiono, ¿desde cuándo existo yo, Rafael, como persona? Si pienso que tenemos un Dios inmortal, un Dios que no existe el tiempo, no existe el ayer ni el pasado, entonces yo pienso en mi fe que yo estaba en la mente de Dios, que yo iba a existir antes de que se iniciase la creación. Y en el momento que Él dice, fiat lux, hágase la luz, un sacerdote describe como el Big Bang, entonces yo pienso, eso es que Dios creó la materia y le dio leyes, leyes que son eternas, inmanentes, que nadie puede cambiar. La ley de la gravedad, leyes físico-químicas, leyes electromagnéticas, leyes que van conformando el universo, la perfección del universo, a cual describe Santo Tomás en una de sus demostraciones de la existencia de Dios. Y esa materia que se crea, que cuando yo estudiaba secundaria decían que lo más pequeño era el átomo, que tenía un núcleo y un montón de electrones orbitando. Ahora sabemos que en ese núcleo hay partículas, protones, neutrones, quarks, fotones, partículas. Incluso se habla de un bolsón de Higgs, que los científicos dicen esta es la partícula de Dios y que quieren descubrirla. Ya está en la teoría, pero no lo han descubierto, y por eso tienen ese enorme laboratorio entre Francia y Austria, en el cual quieren hacer una fisión para ver si reproducen el Big Bang, y que hay mucho temor de que se pueda hacer un hoyo negro y una serie de cosas. Sin embargo, yo digo, bueno, se creó la materia, Dios le dio leyes, y de estos elementos se fueron mezclando. Protones, neutrones, fotones, electrones formaron el primer átomo que conocemos, el más simple, de un núcleo y un electrón, el hidrógeno. Después vinieron aquello que estudiamos y nos quebraba la cabeza, la tabla periódica de los átomos. Y así, cumpliendo todas esas leyes de la física, de la química. Y después conocemos los tres reinos de la naturaleza. El reino mineral, que no nace, no crece, o sea, nació cuando se creó la materia, no crece, no se multiplica, no muere. En perfección viene el reino vegetal, que nace, crece, se reproduce, muere, pero no se comunica, no se mueve. Después viene el reino animal, nace, crece, multiplica y muere, y se moviliza. Y después viene el culmen de la creación, el ser humano, como decía ayer, varón y mujer. Mujer. Entonces, el culmen de la creación, el ser humano, varón, mujer, en la mujer tiene su más alta expresión. Y tiene su más alta expresión incluso genética. La mujer tiene 46 cromosomas, pero de esos 2 cromosomas son los cromosomas que definen el sexo, que tienen forma de X. Y los varones
tenemos 46 cromosomas, pero nuestros cromosomas sexuales de la reproducción son X y Y, o sea que a una de las X le falta una patita. Entonces esa mujer tiene esa carga cromosómica, entonces la perfección más perfecta en esos sentidos que tiene más carga cromosómica, que es el que determina. Y esos cromosomas, ¿de qué están compuestos? Del ADN que está tan de moda. ¿Y el ADN de qué está compuesto? De 4 aminoácidos. ¿Y esos 4 aminoácidos qué tienen? Solamente tienen 4 elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Y se alinean apoyados en una escalera formada por fosfatos. Y si vemos todo lo que tenemos nosotros, los azúcares, carbono, hidrógeno y oxígeno. Grasas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Proteína, carbono, hidrógeno y oxígeno. De manera que para los materialistas, yo, que soy un ser humano, ¿qué tengo en mi cuerpo? El 70%, 80% agua. Entonces puedo llenar un barrilito. Otros un poquito menos porque son más flaquitos. El oxígeno se evapora, el hidrógeno se evapora, el nitrógeno se evapora, el fósforo se evapora. ¿Y qué puede quedar? Un poquito de calcio, que aquí tal vez pintemos media pared con eso. Azufre y fósforo, tal vez hagamos unos cuantos cerillos. Y ese es el hombre. Desde el punto de vista materialista, ¿cree que ese es el hombre desde el punto de vista materialista? Químicamente obedeció a todas las leyes de Dios, crió la materia y le dio órdenes. Y también si pensamos en aquel principio de que nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. Entonces yo tengo que pensar que en mi cuerpo, así como Dios me puso en su mente antes de crear la materia, parte de esa materia, de ese polvo espacial, un electrón, un fotón, un quarks, está en alguno de mis carbonos, en algunos de mis átomos de oxígeno, igual que todos nosotros. Entonces podemos decir con toda claridad que todos tenemos en nuestro cuerpo polvo de estrellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este milagro? La carga de los 23 cromosomas del varón se funden con la carga de los 23 cromosomas femeninos, y la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes en potencia todas las propiedades biológicas, genéticas del ser humano. Y dicho por el Consejo de Europa en la resolución número 4376 de la Asamblea del 4 de octubre de 1982. El proceso culmina con la unión plena o singamia de 2 pronúcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, constituyendo la nueva célula germinal. Ese proceso total dura de 15 a 20 horas, constituyéndose la nueva célula germinal que produce inmediatamente una gran energía, manifestando así su enorme vitalidad. Cuando yo estaba en secundaria, que estaba estudiando química, una vez nos llevaron al laboratorio y entonces nos dijo el profesor, este es un estanque de agua, esto es sodio, apártense. Y tiró el sodio al agua y hubo una explosión impresionante, espuma, y se volvió blanco y se convirtió en hidróxido de sodio, según las leyes de la química.
Entonces, cada vez que dos cuerpos se unen, hay liberación de energía. Los átomos se fusionan y se fisionan, liberando energía. Entonces, en este momento maravilloso, en el cual la cadena de cromosomas masculinos y los femeninos se unen, en una forma humana decimos, es el primer beso de amor, pero viene otro. Se ha demostrado que ahí hay liberación de energía, una luz, lógicamente, perceptible solo con medios muy sofisticados, pero la química dice que tiene que, energía. Y muchos creemos que efectivamente esa energía es la infusión del alma inmortal en este nuevo ser humano. ¿Y este nuevo ser humano qué tiene? ¿De quién proviene? De otros dos seres humanos. Por lo tanto, su resultado será un ser humano. Y si es ser humano, es persona. Y si es persona, debe de tener dignidad. Desde el punto de vista teológico, lo podríamos decir que tiene dignidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, sí, tenemos una dignidad divina, pero también tenemos una dignidad como seres humanos, como personas humanas. Y a partir de ese momento empieza una división celular, al principio 2, después 3 células, después 4, 8, 16, y un proceso ininterrumpido en el cual se van formando diferentes manifestaciones hasta que llegamos al blastocisto, que es el que se implanta 6 días más tarde en el cuerpo de la mujer, en el endometrio. Entonces, los antivida dicen que el embarazo comienza con la implantación y que todo esto anterior se llama preembrión. Pura falsedad. Nosotros decimos, la vida humana comienza en el momento de que se fusionan los dos núcleos y lo que puede salir de ahí es nada más un ser humano. Hay un embrión de una sola célula, que aunque de tamaño minúsculo, aproximadamente 1/10 de milímetro, pone ya el genoma característico de la especie humana. Ser viviente que tiene 46 cromosomas, que tiene además 7000 secuencias ALU de los cromosomas, que no lo tiene ninguna otra especie. El chimpancé tiene 47 cromosomas, la mosca una cantidad diferente. El ser humano es el único que tiene 46, pero además tiene 7000 secuencias ALU, que no lo tiene ningún primate superior, ni ningún animal inferior. Y entonces aquí también estamos pensando que es parte ya de que la característica somática se acompaña de un crecimiento que nos va a dar la inteligencia, la voluntad, la libertad. La información genética definida y precisa hace que actúe como una unidad intrínsecamente orientada y determinada, y no me gusta la palabra producto, como les dije, tomé de aquí, tomé de allá. El resultado de la fecundación humana de ninguna manera es una célula cualquiera, sino que es un embrión humano con un dinamismo coordinado propio, con su propia
metabolismo, con su propio programa, que se reprograma a sí mismo, siguiendo esas leyes que Dios dio cuando creó la materia. Las leyes de la química, las leyes de la bioquímica, las leyes de la biofísica, las leyes de las térmicas y todo lo demás. Entonces así tenemos que el día 1, ahí están los dos pronúcleos, inmediatamente después de la fecundación comienza el desarrollo celular. Ya hay vida humana. Incluso antes de la implantación, el sexo de la nueva criatura puede ya determinarse y tiene ya los 46 cromosomas del código genético que programan y dirigen el desarrollo de la nueva vida humana. En el día 4 va en la trompa de Falopio. Las células comienzan a diferenciarse. Dice textualmente el doctor Dilson: cuando más sabemos acerca de este maravilloso mecanismo, más asombrosa parece la concepción humana, así como todas las extraordinarias funciones del cuerpo de la madre orientadas a este propósito. Y el día 8, semana 1, aterriza en la capa interna del útero que se llama endometrio, y como que si fuera la cápsula espacial que fue a la luna, tiende un puente de hidratos de carbono que transmite bioquímicamente a la madre una orden: mamacita, ya estoy aquí, detener la regla, por favor, no me botes con la regla. Eso ya lo hace el embrión, y previamente cuando va aquí, va haciendo intercambio molecular con la madre en el espesor de la trompa y deja ya su seña en las amígdalas cerebrales. De manera que ya la madre sabe, tiene cambios neurofisiológicos, aunque ella no sabe siquiera si está embarazada, que también hace que el proceso inmunológico de rechazo de una proteína extraña se detenga y tampoco se rechace inmunológicamente. Se bloquea el sistema inmunológico y se bloquea el sistema hormonal de la madre por órdenes de este nuevo ser humano. La nueva vida ya está compuesta por centros de células y ha desarrollado una hormona protectora que evita el rechazo de la nueva criatura por parte del cuerpo de la madre. Esos estímulos, intercambio molecular que quedan en las amígdalas cerebrales de la madre, y si esa madre se sometió a un aborto y después sufre síndrome post-aborto, que muchos dicen síndrome de estrés postraumático, síndrome de dolor, síndrome de culpa, síndrome de pena, tiene una explicación fisiológica, neurológica. Ahí hay unas emisiones de algo que quedó incompleto, y esas amígdalas cerebrales que saben que algo no se les completó, empiezan a trastornar el sistema neurohormonal, el sistema de las catecolaminas, el sistema de los elementos que hacen que conecten las neuronas, y entonces los malestares de la madre, el síndrome post-aborto, tienen explicación neurofisiológica, anatómica, y la doctora Natalia López Moratella de la Universidad de Navarra lo ha demostrado y lo tiene escrito. Entonces, la vida humana no se inicia en la implantación del embrión, ni cuando se desarrolla el sistema nervioso central, como dicen otros, sino desde el mismo instante de la concepción. Temporalmente cabe situarle en el cierre de la penetración de la cabeza del espermatozoide en el óvulo. ¿Estamos bien hasta ahorita? De un ser humano no puede salir más que otro ser humano. Y por ser humano es persona, y por ser persona es dignidad, es digna. Si pensamos en nuestra fe. Vamos ahora a la ciencia. Hay filosofías personalistas y filosofía de Javier Zuvirí. Bueno, tuve que estudiar rápidamente de esto, y lógicamente me siento ante quienes tienen licenciatura en teología, filosofía, me siento un poquito incómoda, pero quiero verlo desde mi punto de vista. Nos preguntamos, ¿el ser humano es o no es persona? El sentido común nos indica que, tal como define el diccionario de la lengua española, persona es un individuo de la especie humana. Entonces estamos hablando que
el lenguaje, parte de la cultura, ya no lo dice en el diccionario de la lengua española. Pero hay pensadores que establecen una distinción real entre ser humano y persona. Según estas teorías, no todo ser humano es una persona humana. Aída Viví, ministra de Salud de Zapatero en España, cuando estaba promoviendo la ley del aborto irrestricto, la ley de términos, le enseñaron una figurita de un bebito de 10 semanas. ¿Y esto qué es? Y la ministra oficialmente dijo: esto es un ser viviente, pero no se ha demostrado que sea un ser humano. Ahí llega la tosudez de los antividas. Exigen que el ser humano posee una capacidad actual mínima de sentir, captar la realidad e incluso de razonar, comunicarse y entablar relaciones interpersonales. Peter Singer. ¿Sabe qué anda diciendo Peter Singer ahorita? Que no hay diferencia entre un niño y un cerdo. Son animales. Entonces, si nosotros vamos a pensar eso, entonces cuando yo estoy dormido, no soy persona, porque no siento, no capto la realidad, no me comunico, no establezco relaciones interpersonales. O un paciente que voy a operar que está anestesiado. Entonces, cuando duermo no somos personas. O sea, tan fácil o tan absurdas son los argumentos que con solo decirle, cuando yo estoy dormido, no cumplo con esas condiciones. O un bebito que necesita de todo. Entonces veamos las filosofías personalistas, y una de las notas para calificar la autenticidad de una filosofía es precisamente su definición de persona humana, incluyendo al embrión monocelular. Somos personas desde que fuimos embriones monocelulares. Y ese día, todos los que estábamos aquí éramos idénticos. Esa foto pudo haber sido la foto de cualquiera de nosotros. Las filosofías personalistas reconocen la centralidad de la persona humana, incluyendo en su definición a todo ente humano vivo desde la concepción hasta la muerte natural. Persona humana es todo ser humano vivo. La concepción, o sea, la constitución de un nuevo ser se da en el momento en que el individuo humano inicia su vida. Seré repetitivo, pero que se nos vaya quedando. Y el cigoto, que es la célula germinal humana diploide totipotencial, quiere decir que es una célula de 46, en ese momento de 46 cromosomas, 23 más 23, y que cada célula puede desarrollar cualquier célula diferente de todos nuestros órganos, de todos nuestros tejidos. Puede desarrollar una neurona, puede desarrollar una fibra miocárdica, puede desarrollar un osteocito, puede desarrollar, porque son totipotenciales. Incluso al embrión de 8 semanas, el embrión de 8 células en la inseminación en el vidrio, le pueden quitar una célula para ver su característica cromosómica, e incluso si tiene defectos genéticos, o si va a ser de ojos azules, porque lo pidieron ojos azules, y si no, lo desechan. Y ese embrión, si es válido, puede implantarse en el vientre materno y desarrollarse. El cigoto, célula germinal humana diploide totipotencial, ya sea, y aquí hay que aceptar, ya sea que se produzca por fecundación artificial asistida en el vidrio, o por clonación, o por partenogénesis, es un nuevo ser humano, todavía en su fase embrional, que luego pasará a ser fetal y posteriormente, después del parto, infante. Entonces todos fuimos cigoto, mórula, gástrula, bebito, embrión recién nacido, el lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente, joven,
maduro, viejo, pues somos lo mismo. Mi foto de cuando nací no se parece en nada a cuando di mi primera comunión, ni se parece en nada en cuanto yo me casé, ni se parece en nada como estoy ahorita, pero soy la misma persona. Y desafortunadamente con estas técnicas no podemos decir que los que han nacido por fecundación in vitro, por otros métodos, no sean humanos. Sí, son humanos, aunque Dios no lo quiera, pero ya va en proceso, aunque lo desarrollen por clonación y lo gesten artificialmente. Dos momentos fundamentales y complementarios de la persona. El primer momento es personalidad, momento original presente ya en el inicio de la existencia y subsistente a lo largo de ella. Y el segundo es la personalidad como momento procesual que se va desarrollando a lo largo de su existencia. Ambos elementos constituyen la esencia de la persona, o sea, un inicio y un desarrollo. Personalidad a personalidad. La personalidad es el momento constituyente y subsistente en realidad original y primordial del ser humano. Por ser fruto de una relación interpersonal de los progenitores, padre y madre. Físicamente hay un sustrato biológico celular que, si bien inicialmente se degrada y muere, simultáneamente se regenera, transmitiéndose la información genética. Esa información va pasando de célula a célula hasta que ocurre la muerte natural. Genealógicamente el ser humano surge a partir de una fecundación heterosexual de sus progenitores. El sustrato biológico de la personalidad puede ser identificado en el genoma inicial esencial que ya distingue la especie humana de las demás especies y que al mismo tiempo constituye la identidad individual personal. Somos únicos, somos irrepetibles. Yo soy yo y no me parezco a nadie. Y ese yo soy yo, entonces empieza también a dar que debo de ser amado, debo de ser respetado, debo de ser conocido, debo ser tratado como persona porque tengo dignidad. La personalidad permanece invariable a pesar de la renovación biológica a través de una transmisión de información celular progresiva y permanente. Es un programa computerizado lo que van realizando las células durante todo el desarrollo embrionario de todos los bebitos, desde 8 células hasta el que va a nacer de 3.000 millones de células. Es algo similar a la memoria en aparatos con baterías recargables, por ejemplo, una agenda electrónica. Para conservar los datos hay que tener cuidado de no cambiar todas las baterías al mismo tiempo, sino una por una. La personalidad es el momento constituyente de la persona que subsiste a lo largo de toda su existencia. Como conclusión, el embrión no es un ser humano potencial que está en vías de devenir, sino un ser humano real, con potencialidad de desarrollo. Si aceptamos la constitución psicosomática del ser humano, en el embrión ya está presente y actuante el alma humana. Cabe conciliar esta conclusión con la filosofía de Aristóteles, quien denominaba el alma como la entelequia primera del cuerpo natural, o sea, la energía endógena que impulsa al nuevo ser hacia su perfección. Entonces, el nuevo ente concebido tiene su identidad personal y la potencialidad de desarrollo de la personalidad. Y cada quien va a desarrollar su propia responsabilidad. Solo se necesita tiempo y los medios necesarios para su completo desarrollo y nacimiento. Por lo tanto, debe ser reconocido como persona humana ya en su etapa embrional de cigoto, producido ya sea por procreación, por fecundación natural, incluyendo la gemelación univitelina, por procreación asistida, fecundación in vitro, o por técnicas de reproducción agámicas, como cromación, partenogénesis. Debe ser conocido como persona humana. Y al nivel antropológico, el yo
del que le hablé, de cada persona, impulsado por la tendencia a el otro, a nosotros, a la nostridad, está llamado a construir con nosotros humanos los diversos nosotros sociales en un proceso de autorrealización que se proyecta hacia el nosotros humanos universal y se abre al nosotros teologal para formar el nosotros antropoteologal. O sea, yo, el otro, nosotros, la humanidad y Dios. Veamos, por ejemplo, la filosofía de Zubiri, también denominado realismo crítico. Javier Zubiri, filósofo español de 1898 a 1983, ya en sus primeros escritos vio la diferencia más notable entre el hombre y el animal no humano. Ahorita están diciendo que Dios no existe. Niegan digamos, Dios en Génesis 2:24 dice, deje el hombre a su padre y su madre, y entonces a su mujer, crea la familia. No, eso no existe. No debe haber familia. Después viene y al no existir eso, entonces nosotros, los seres humanos, no tenemos por qué estar supeditados a una unión dada y escrita por Dios, sino que debemos buscar cómo vivir nuestra vida animal, siguiendo nuestros instintos, siguiendo nuestro gozo, nuestro placer. Y ya parece que ya no se considera que nosotros somos desde el pelo hasta la uña del pie, sino que solo somos del ombligo a la rodilla. Todo es sexo, todo es placer, todo es abandonar que somos dignos hijos de Dios para quitar esa dignidad, y la pérdida de esa dignidad nos ha llevado a todos los desastres. No reconocemos la dignidad de la mujer y le inducimos a la prostitución, a la promiscuidad, a la trata de blancas. No reconocemos la dignidad del niño y está la pederastia. No reconocemos la dignidad de los jóvenes y los inducimos a la homosexualidad, los inducimos a la droga. O sea, no reconocer la dignidad humana, no reconociendo a Dios, es la causa de estos males de que tanto hemos hablado en estos días. Porque nos lleva al reino animal. El animal es una sustantividad viva, pero no puede ser considerado como persona. Es simplemente principio natural de sus propiedades. En ese sentido, es un verdadero sujeto en cuanto subjectum, substante o subyacente, pero no es personalidad, ni tiene potencialidad de personalidad. No podemos imaginar que un perrito, por mucho que lo creen y lo peinen y todo, después él solo vaya al barbero y se ponga la corbata. En el hombre la sustantividad excede la subjetualidad física. En efecto, en la sustantividad humana hay propiedades que emergen naturalmente de las sustancias componentes, pero hay otras cuya raíz no es una emergencia, sino una apropiación de posibilidades. Por eso el hombre es animal de realidades, consciente, que conoce el bien, que conoce el mal, que tiene voluntad, tiene libertad, tiene amor, tiene inteligencia. La virtud de la ciencia no son notas que el hombre tiene por su naturaleza física, como son el color de los ojos o de la piel. La realidad humana física es sujeto de las propiedades que posee por razón de las sustancias. Por eso tengo los ojos. Por eso hay gordos, flacos, murrucos, ojos celestes, ojos blancos, trompudos. Por esas características. Y en ese sentido está por debajo de las propiedades. Es sujeto substante. Pero al mismo tiempo está por encima de ellos, puesto que las apropia por aceptación. Yo estoy contento con ser gorditos de chocolate, ¿verdad?
Yo soy contento con ser flaquito. Bueno, y ahí también. A mí no me gusta ser rubia. Me tiño el pelo. En este aspecto el nombre no es únicamente subestante, sino también supraestante. O sea, también puede modificar incluso su anatomía, la cirugía plástica que está tan de moda. Se engrandecen los pechos, se los reducen, se cambian la cara, bueno, 20.000 cosas. El ser humano es persona ya desde su mismo inicio. El cigoto de embrión monocelular, hay que insistir en eso. Por poseer personalidad con potencialidad de desarrollo de la personalidad. Mi personalidad, tengo potencialidad de desarrollar la personalidad. El animal no tiene eso. Nace animal, sigue animal y muere animal. La potencialidad de personalidad es el momento dinámico en la persona que desarrolla la plena posesión de sí misma, en el sentido de pertenecerse en el orden de la realidad, que en el lenguaje subidiano se suele expresar por suidad. Cada hombre tiene potencialidad de desarrollar su inteligencia sintiente y querente. Siento y quiero. A través de la elocuencia puedo expresarme. A través de la ciencia que estamos estudiando y a través de la conciencia. De esta manera, el hombre puede relacionarse libremente con otras cosas y con otras personas y también con los animales. Ya pusieron el asunto de que soy una mujer en el cuerpo de un gato, un gato en el cuerpo de una mujer. Ello le permite actuar no solo por ser real, sino también para ser real, para autorrealizarse, hacerse de sí mismo, superarse, crecer en espiritualidad, crecer en ciencia, crecer en humanidad, crecer incluso económicamente. Zubiri, en un ensayo titulado El origen del hombre, publicado en 1964, explica la estructura psicosomática del embrión. Dice Zubiri, el individuo humano está ya integralmente constituido en la célula germinal. Todo lo que vaya a ser su humana sustantividad individual está en su célula germinal, en ese cigoto. Las estructuras germinales somáticas, y ahí también está su psique intelectiva. En el cigoto está todo el hombre, absolutamente todo. Y no solamente todo, está todo el genoma humano que viene desde el padre y viene desde la madre. Como decía el doctor Lejeune, es como un pentagrama en el cual vemos las notas y tocamos la sinfonía de la historia de la humanidad. La psique intelectiva no es una mera adición a las estructuras bioquímicas, pero estas tampoco son una mera causa dispositiva. Son algo más profundo, porque en el decurso genético de esa célula llega un momento postnatal en que esas mismas estructuras bioquímicas, ya pluricelulares y funcionalmente organizadas, exigirán para su propia viabilidad el uso de la inteligencia, es decir, la actuación de la psique intelectiva. A mi nietecito, que le tengo miedo que se queme, yo le agarro una candela y le digo, toca. Y sí, hago que se queme un poquito. Y ya estoy seguro que ya no va a jugar con fuego, porque ya quedó a través de su inteligencia saber que eso hace daño. Y ya no va a aclarar que cuidadito te quemas. Ahora bien, este carácter exigitivo está germinalmente prefigurado en la célula germinal. A su vez, la psique intelectiva, tradicionalmente llamada alma, es de sí misma exigitiva de un cuerpo. Y no de un cuerpo cualquiera, ha sido precisamente de ese cuerpo, con este tipo de estructura, y por tanto por este determinado tipo de psiquismo animal. Definitivamente, el día que el alma se escapa de nuestro cuerpo, ahí está el costalazo, y ahí está toda nuestra estructura, y ahí está, como les dije, el agua, el oxígeno, el hidrógeno, que no sirve ni para pintar una pared,
y nada más recibir un botelloncito de agua. El día que el alma se separa del cuerpo, la célula muere. Esta exigencia no es una mera adición a la psique intelectual, sino es esencial en ella. La inteligencia, por ejemplo, no solo se halla vertida desde sí mismo a la sensibilidad, sino a este preciso tipo de sensibilidad determinado por unas estructuras somáticas concretas. No se trata de la génesis del cuerpo y posteriormente del alma. Se da una única hominización surgida de y en la concepción del cigoto, donde coexisten el organismo somático germinal e intrínsecamente unido a él el elemento psíquico, radical, primigenio, provisto de notas estructurales que, aunque no son estrictamente sensación, intelección y volición, son más radicales y generadoras de ellas. El psique no se transmite de padre a hijos, sino que brota de la sistematización constitutiva de la célula germinal. Las estructuras de la célula germinal constituyen la psique. Su viri es consciente del salto cualitativo que significa pasar de una estructura meramente animal a un animal personal, inteligencia. La psique humana, aunque surja a partir de la estructura de la célula germinal, como una exigencia material, no puede ser producida exclusivamente por las sustancias físico-químicas. La materia por sí sola es incapaz de producir la psique humana. Los gametos, óvulos y espermatozoides transmitidos por los progenitores de cuya fusión se produce el cigoto. Por ello, su viri señala que en la fecundación se produce una elevación de la materia, o sea, un salto cualitativo que explica la constitución de la sustantividad humana, personal e inteligente. Y es lo que yo digo, esa explosión de vida, esa que ya se ve, aumento de calor y de luz en el momento que se juntan los cromosomas maternos y maternos, podemos ver que da explicación a lo que dice su viri. Una elevación porque se infunde el alma. La elevación consiste en que lo que hace es que las células sean en su misma estructura superior a las simples estructuras materiales. Su viri hace una referencia al cosmos, la única sustantividad material plena en cuanto a unidad primigenia y formalmente dinámica universal, cuyas notas son precisamente las sustantividades particulares. Y desde un punto de vista antropológico, el cigoto no es simplemente algo, no es un plasma germinal, sino que es alguien, un novum humanum. El embrión unicelular humano, a diferencia de otros embriones animales, es una nueva sustantividad humana, viva, individual, personal, única, irrepetible. Por ello la fecundación es llamada procreación o concepción, para poner de relieve la elevación que se da ya en el cigoto y que distingue cualitativamente al ser humano de otros seres animales o vegetales. El dinamismo del cosmos potencia intrínsecamente las estructuras germinales humanas para que de ellas brote la nueva célula germinal que, gracias a esa elevación, tiene un nivel de realidad humana que, sin dejar fuera el orden material físico-químico, hace que éste sea también psíquico, neumático, constituyendo una sustantividad humana nueva. Concluimos. El embrión no es un ser potencial en vías de devenir humano, sino un ser humano real con potencialidad de desarrollo. Si aceptamos la constitución psicosomática del ser humano, en el embrión ya está presente. El embrión es un ser psicosomático y actualmente el alma humana. Por lo tanto, puede y debe ser considerado ser humano personal, en cuanto a personalidad
con potencial de personalidad. Muchas gracias. Dios y la Virgencita les bendiga.